Bienvenidos a la segunda edición del Festival de Microcine de Montilla, Soma Club Film. Estamos en esta ocasión con un taller que la verdad que es bastante interesante porque queremos dar un poquito de formación y sobre todo de expresar y compartir experiencias de personas que se han iniciado en el mundo del cortometraje y que por suerte hoy en día pueden ganarse la vida de esto. De los poco afortunados. Os presentamos el taller de cómo realizar mi primer cortometraje, en el que lo va a impartir Iván Sainz Pardo, que nos habla desde Alemania. Bienvenido, Iván. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, hombre, concretamente desde Múnich, en esta habitación que no sé si debería encender alguna luz más. Estoy un poquito a oscuras. Espero que se me vea bien, pero sobre todo que se me escuche bien, ¿no? Que es lo más importante. Sí, se ve y se escucha perfectamente. Muy bien. Pues, pues sí, la verdad bueno, pues yo muy agradecido de poder estar aquí y charlar un rato contigo, con vosotros. Y bueno, aportar, yo creo que siempre desde mi propia experiencia, que es lo más interesante, la información que yo pueda contar, pues después de, no sé si son 20 o 21 cortometrajes realizados en unos cuantos años ya. Además, cortometrajes de muy distintos tipos, ¿no? Porque han sido cortometrajes desde sin presupuesto directamente, cortometrajes muy modestos o autoproducidos y cortometrajes pues ya de presupuestos o con subvención o bueno, rodados en formato cine, rodados en vídeo, rodados solo con una cámara de fotos. O sea, creo que he hecho cortometrajes de todos los tipos y eso es verdad que te da, bueno, te ofrece una perspectiva desde la que uno puede contar un poquito cómo es este mundo de enfrentarse a la primera vez que uno trata de contar una historia visualmente, ¿no? También tengo que decir que desde que yo empecé a hacer cortometrajes a ahora ha cambiado el mundo del cortometraje drásticamente, ha cambiado muchísimo. No tiene nada que ver eh, cuando yo empecé ahora, porque hablábamos de que los cortometrajes se enviaban todavía en casetes de VHS a los festivales. El dinero, se gastaba uno mucho dinero, sobre todo en mandar luego el cortometraje a los festivales. Es algo increíble. Y ahora se supone que debería ser mucho más barato porque todo se hace con un clic, los cortometrajes ya están en un link colgados en internet. Debiera de ser mucho más barato y sin embargo tengo que decir, y esto es una mala noticia, pero a la gente que se quiere dedicar a hacer cortometrajes debieran de saber que lamentablemente la distribución ahora mismo en cortometraje es casi más cara que entonces, ¿no? No hay que hacer esos envíos, pero la industria de los festivales se ha vuelto un poco loca. O sea, antes realmente en Estados Unidos había unos pocos festivales, además bastante grandes, que exigían lo que ellos llaman fee, que es una especie como de cuota que tienes que pagar solo por enviar tu cortometraje. Eso ni siquiera significa que te lo van a seleccionar. Y eso que era una moda un poco extraña, exótica para nosotros, ya que en España todos los festivales, pues tú mandar tu cortometraje era gratis y luego si te lo cogían o no te lo cogían, o te gastabas el dinero en el envío y en la cinta y en lo que fuese, en el material. Si no te lo cogían, pues tenías mala suerte, pero no tienes que pagar nada, ¿no? Y ahora, lamentablemente, como estaba diciendo, casi todos los festivales se han unido a la moda esta del fee y la verdad que han descubierto un negocio en este tema del cortometraje, ¿no? Y bueno, no solo es eso, ¿no? También está el tema de lo analógico y lo digital, de la democratización del cine en sí mismo, ¿no? Eh, antes los festivales también tenían un apartado de vídeo y un apartado de cine, y eso mismo servía también un poco de criba, porque no todo el mundo podía permitirse hacer un cortometraje en formato cine, era algo muy caro, teniendo que llevar eh, los materiales luego al laboratorio. Perdón. Y bueno, la verdad es que eso también ha cambiado. Ahora mismo, básicamente todos los cortometrajes se rodan en digital. Mm. Además, hoy en día rodar o grabar en digital se ha vuelto muy, muy barato y se ha hecho accesible a todo el mundo. Ya prácticamente se puede grabar en gran calidad simplemente con un móvil.
y eso es una ventaja, y a la vez hay una desventaja, y es que hay mucha más competencia también. Hay muchos más cortometrajes que se mandan a festivales, y eso, con esto engancho un poco lo que estaba contando antes, de hecho eso mismo es lo que ha hecho que de alguna manera los festivales se hayan unido a esta historia de exigir una cuota por envío, ¿no? De los cortometrajes, porque no solo han visto un negocio en eso, es una forma de hacer dinero, sino que a la vez les sirve de criba, porque, claro, al final, si te cuesta dinero mandarlo, pues te lo piensas, ¿no? A qué festivales lo mandas y empiezas a buscar. Entonces, al ver que de repente han pasado de recibir 100 cortometrajes, han pasado a recibir 1.500, 2.000, 3.000, incluso 5.000, como hay festivales en Austin que reciben más de 5.000 cortometrajes, que es una auténtica locura. Realmente la mayoría de los festivales no tienen un equipo capaz de recoger toda esa cantidad de cortometrajes, visionarlos y hacer una selección es imposible, ¿no? Entonces, ese fee, digamos, esa cuota, hace que la gente se lo piense y entonces consiguen que lleguen menos. A pesar de todo, sigue siendo una brutalidad la cantidad de cortometrajes que llegan a los festivales, debido a esto de que ahora mismo pues, es mucho más fácil hacer un cortometraje. No solo grabarlo, sino hacer la corrección de color, es más fácil también capturar un buen sonido, y luego la edición. Ya todo el mundo puede editar en su casa básicamente con un portátil. Hay varios programas de edición, pero es como bastante sencillo, ¿no? Entonces todo esto yo creo que es bueno, tengo que decir, me parece que está muy bien. Y no sé, yo creo que al fin y al cabo lo importante para la gente, a mí lo que me gusta siempre contar, o cuando la gente me pregunta que quieren hacer un cortometraje y no saben por dónde empezar, yo siempre les digo que lo primero que yo pregunto es ¿cuál es la motivación? ¿Qué nos motiva realmente a querer contar una historia utilizando el cine, utilizando el formato del cortometraje? Eso es lo primero que se debería de preguntar cualquiera que quiera hacer un cortometraje. Bueno, ¿Qué y le también, está llevando a hacer ese cortometraje? ¿Está persiguiendo llegar a un festival? ¿Está persiguiendo ganar un premio económico? ¿Está persiguiendo realmente contar una historia? Quiero decir, hay muchos tipos de motivaciones. A lo mejor está buscando ser famoso, o a lo mejor se piensa que se liga mucho más, no lo sé. Yo tengo que decir que hacer cortometrajes es bastante ruinoso. O sea, ahora mismo es bastante complicado hacerse millonario, ni siquiera poder vivir, ¿no? Haciendo cortometrajes. ¿Cuál es la motivación para hacer un cortometraje? Muchas veces la motivación también es tener una carta de presentación para luego seguir, ¿no? Para tratar de hacer una carrera en el mundo del cine. Entonces, el cortometraje, yo soy de los que opinan, como yo, también muchas otras personas, que el cortometraje es en sí mismo una película. Igual que una película, que acaban las películas en el cine, los cortometrajes también son una película igual. Lo único que les diferencia... Disculpad, tengo una tos terrible. Lo único que le diferencia es la duración. Pero realmente un cortometraje utiliza las mismas herramientas y es cine al igual que un largometraje. Entonces, eh, parte de esta motivación, como decía, puede ser el demostrar que uno es capaz de entender, de utilizar bien las herramientas, de contar una historia mediante el lenguaje cinematográfico, y demostrar que está preparado para, a lo mejor, retos más difíciles, que pueden ser, pues, realizar algo más largo, como puede ser un largometraje, puede ser una serie, un documental y tal. Entonces, yo creo que esa es una buena motivación. Pero entonces hay que pensar que hay que tener muy claro esto de la motivación, y hay que no olvidarse de que realmente estamos tratando de contar una historia, no solo de hacer una tarjeta de presentación. Eh, yo muchas veces digo que uno de los errores, de los primeros errores que comete uno, es creer que cualquier historia se puede contar mediante el cine. Eso es muy normal cuando te viene gente, amigos, conocidos, y te dice, jo, he tenido un sueño, sería una cosa perfecta. A ti que te gustan los cortos, te lo voy a contar porque es perfecta para un corto. O me ha pasado una cosa, o a mi cuñado un día le... Y claro, esa es una cosa un poco inocente, realmente te quieren ayudar, pero no se dan cuenta de que
o no saben todavía que no todas las historias se hacen o tienen están preparadas o tienen la forma o la estructura ideal para ser contadas mediante el lenguaje cinematográfico. Y ahí, cuando uno se entera de esto, es cuando empieza a aprender lo que es hacer un cortometraje, lo que es hacer cine. El ser conscientes de esto es lo que nos lleva a dar el primer paso. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo siempre? Recomiendo que cuando uno tiene una idea o cuando alguien quiere contar algo, una historia, quiere hacer un cortometraje, es que lo escriba directamente como escribiría un cuento y que lo cuente como contaría un cuento. Simplemente como si le estás contando la historia a un amigo. Y de hecho, yo recomiendo que que se lo cuentes a tus amigos, que le des el coñazo un poquito a tu familia y se lo cuentes. Muchas veces ese proceso de estar contando simplemente tu propia historia, lo estás puliendo, estás mejorando cosas, estás testeando qué partes de la historia que estás contando funcionan mejor o peor, si se entiende el final o no se entiende. Muchas veces te hacen preguntas o te hacen comentarios que te ayudan también. Es decir, ahí ya comienza el proceso creativo. Con lo cual, yo creo que es muy importante escribirlo o saber contarlo como un cuento, lo que luego a veces llaman pitch, ¿no? El saber hacer un pitch, el saber contar tu propia historia. Luego el tema de la imaginación, ¿no? La imaginación es muy importante, ¿no? Yo creo que la imaginación para la creatividad es el motor, pero la imaginación muchas veces tiene que ver con, con llegar a imaginarte, como digo, poco a poco ese cortometraje en tu cabeza. Lo que empieza siendo una especie de cuento, de algo literario, tienes que pasar ese lenguaje literario al lenguaje cinematográfico. Y cuando empiezas realmente a recrear en tu cabeza, mediante imágenes, mediante situaciones que se forman gracias a lo visual, estás tirando de la imaginación y realmente el paso final es que tú tengas ese cortometraje más o menos en la cabeza. Eso, eso no tiene por qué pasar desde la primera vez, desde que se te ocurre la idea, sino que eso va sucediendo poco a poco. Eso realmente va sucediendo a la vez que empiezas a descubrir o a entender, por ejemplo, cuáles van a ser las localizaciones, dónde sucede esa historia. ¿Sucede en un ascensor? ¿Sucede en un parque? ¿Cómo es ese parque? Todas estas preguntas que te empiezas a hacer, para eso lo que estás haciendo es alimentar la imaginación. Y todas las respuestas te van llevando a realmente formar esa historia, ya no solo como un cuento, sino realmente como lo que sería una película. Hay otra cosa que me parece muy importante y es el espectador. Esto lo hacemos no solo, o sea, no lo hacemos para nosotros mismos, no solo para satisfacer nuestro ego o realmente para satisfacer esas motivaciones de las que hablábamos al principio. No nos podemos olvidar del espectador. Y a mí me pasa que algunos compañeros me da la sensación de que algunos colegas algunas veces se olvidan un poco del espectador. Me parece que es un error porque no lo hacemos para nosotros. Quiero decir que está bien que pensemos y que confiemos en quiénes somos, no solo como contadores de historias, como directores o como escritores, sino también que confiemos en quiénes somos como espectadores. Pero puede ser que seamos muy buenos directores y a la vez unos espectadores de mierda. A lo mejor somos muy malos como espectadores. Entonces, confiar en nosotros mismos está muy bien, pero no nos olvidemos que lo hacemos para más gente. Quiero decir que si estás haciendo una comedia, tú tienes un tipo de humor, a ti te gusta la tonalidad del humor, te gusta más el humor negro, te gusta más el humor, un humor más soez o más refinado. Quiero decir que realmente lo estás haciendo para más gente. Si tú haces una cosa que solo te va a gustar a ti, pues al final puede ser que el corto no le guste a la gente, a demasiada gente o a la gente que tú realmente esperas. O sea, ese cordón umbilical con el público hay que tratar de que no se rompa durante todo este proceso creativo, ¿no? Olvidarte un poco de ti mismo y empezar a pensar a quién va dirigido esta historia. Porque no todas las historias están dirigidas para las mismas personas. No todas las historias le van a interesar lo mismo de la misma manera a nosotros que a unos chavales de 15 años, que a nuestros padres o a nuestros abuelos.
posiblemente la historia de unos chavales que se van de discoteca y que luego se emborrachan y se drogan muchísimo y se lo pasan muy bien y luego tienen un problema, a lo mejor a nuestros abuelos esa historia les interesa menos. O sea, tenemos que empezar a tener claro a quién va dirigida también la historia. Sí, Sergio, antes de que continúe, me gustaría hacer un inciso con lo que habías dicho antes de la imaginación, porque me parece súper interesante, porque muchas veces, lo mismo que lo que te has dicho, ¿no? Ostras, mi cuñado le he pasado tal, o anoche tuve un sueño, a mí me ha llegado muchos amigos en el que, tío, tengo una imagen en la cabeza que es perfecta para un corto, que una paloma que llega a un alambre de espino, se posa y es sobre... Digo, vale, conceptualmente eso es la leche, pero ¿qué quieres contar, no? Eso no puede ser, yo como cuando le comparto que eso no puede ser el punto de partida de un cortometraje, porque eso sería más propio del videoarte, ¿no? Que lo que está hablando es una concatenación de imágenes conceptuales en el que el espectador ya a partir de la subjetividad pues saca un concepto, le transmite ciertas emociones, pero importante eso, ¿no? De que muchas veces tenemos imágenes en la cabeza, tenemos, porque realmente la comunicación que se basa ahora mismo es visual. Ahora mismo nosotros estamos a través de una pantalla y nos están grabando una cámara, ¿no? Y entonces creo que tenemos bastante educado y tenemos bastante entrenamiento ahora todos los espectadores con el tema de la imagen. Y me parece muy interesante lo que has dicho, porque es la motivación, qué quieres contar y cuál es el punto de partida, ¿no? Que yo creo que es el principal que se nos olvida. Porque yo incluso cuando hago corta, yo soy el primero que se me olvida. Eso. Sí, y efectivamente, a mí me parece que, bueno, yo sí que creo que se puede contar una historia a partir de una paloma y de todo eso que estabas contando. Quiero decir que muchas veces es simplemente una imagen la que da partida a contar más cosas. Lo que pasa es que eso, cuando te dice tengo una idea magnífica, pues es decirles, mira, lo que tienes es una imagen que es muy sugestiva, pero no hay ninguna idea detrás. Quiero decir, la idea todavía no está. La idea está todavía por encontrar. Quiero decir que pues, con esto está muy... Bueno, pues yo podríamos decir que básicamente hay tres tipos de cortometrajes. Está el cortometraje que efectivamente es el experimento, una especie como de experimento visual, que no tiene por qué tener cierta lógica narrativa ni un hilo narrativo coherente, pero que a lo mejor puede ser una experiencia sensorial acojonante, que está muy bien. Luego está el cortometraje que es un gag, que simplemente es como una especie como de chiste, un tipo que va al médico, tal, le dice no sé qué y al final se cae por las escaleras y no sé qué tal, ¿no? Entonces, que son la gran mayoría, tengo que decir, porque es mucho más fácil hacer un cortometraje con las limitaciones que tiene el cortometraje, que tiene que ver con la síntesis, con tener que contar algo en muy poco tiempo, pues el contar un gag, el contar un chiste, se presta mucho, se presta muy bien, ¿no? Y luego estaría el cortometraje que trata de... que es como una película pequeñita, que puede ser o que es un trozo, como un trocito de película, es como si hubieses cogido un 10 minutos o 20 minutos de una película, de un largometraje, y es una especie de ventana a un mundo que está ya muy bien trazado y que además que consigue transmitirte toda una, eh, toda una situación dramática con unos personajes y tal, o incluso puede ser una historia con un principio, con un desarrollo y con un final en la que los personajes incluso tienen un desarrollo dramático, ¿no? Porque tienen un puente, tienen un puente dramático. Eso se suele hacer siempre en los largometrajes, pero en los cortometrajes es muy complicado porque tienes muy poco tiempo para ese desarrollo. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo basado en mis propios cortometrajes, ese era un poco el reto que yo tenía en un corto mío que se llama El sueño del caracol. Eh, a mí me interesaba mucho que la chica protagonista no fuese la misma al principio que 15 minutos más tarde. El corto dura 15 minutos y yo quería que cuando acabase realmente hubiese una transformación, hubiese un desarrollo del personaje, ¿no? Yo me interesaba el reto era intentar contar una historia con principio, con desarrollo, con final, solo en 15 minutos. Eh, bueno, es que eso se puede hacer con un cortometraje también, ¿no? Que no sea fácil no quiere decir que no se pueda intentar o que no se pueda conseguir. Y bueno, cuando hablabas del mundo de los sueños, la gente muchas veces por todo el psicoanálisis y todo esto pensamos que los sueños son
un jardín de imágenes, ¿no? Pero no es verdad, no es verdad. Nos da la sensación de que es algo como que la imagen es súper importante en los sueños, y no lo es tanto. O sea, realmente te puedes acordar de una imagen, pero los sueños lo que nos ofrece es un jardín lleno de sensaciones. Son sensaciones, porque lo que sucede muchas veces es que alguien viene y te dice: tío, he pasado un miedo que te cagas, es una historia que tú te valdría para hacer un corto de terror terrible, tal. Te digo, hostia, pues bueno, cuéntamelo. Te lo empieza a contar y te das cuenta de que no da miedo por ningún lado. Y él está acojonado, te lo está contando y además notas que él tiene... Y dices, pero bueno, pero están las luces apagadas. No, no, es de día. Bueno, vale. Y entonces, no, pues yo oigo un ruido y sigue contándotelo y no llega nunca a ese momento de terror. Pero te das cuenta que cuando tú sueñas también te pasa, que muchas veces hay algo que te despiertas con una angustia terrible, se lo vas a contar a alguien y no están, no, visualmente no era, no, o sea, no hay cierta coherencia entre lo visual, entre las imágenes que te está contando y entre lo que estabas sintiendo. O sea, muchas veces los sueños son un laboratorio que tiene que ver mucho más con sensaciones y con sentimientos. Y las imágenes, oye, uno se despierta y tú le preguntas a quien sea, ¿has soñado en color o en blanco y negro? Y posiblemente no te lo sepa decir. Quiero decir que la visualidad es algo que viene después. Entonces, los sueños, yo que a mí los sueños me han interesado siempre muchísimo, te pueden dar una imagen muy potente, te pueden dar un sentimiento, te pueden dar, entras en mundos distintos, son realmente perspectivas nuevas. Hay muchas cosas que te pueden ofrecer, ¿no? Pero no es obligatoriamente algo visual, no es obligatoriamente algo visual. Y eso nos lleva a una cosa, y es a entender que el contar historias mediante los cortometrajes o mediante el cine tiene que ver con la manipulación, una manipulación positiva, vamos a entender, de los sentimientos. El arte realmente del director es tener una visión muy clara de en cada momento del metraje de su obra, de saber exactamente, o lo más exactamente posible, qué es lo que pretende, qué es lo que el espectador tiene que estar sintiendo. Eso por un lado. Y por el otro, el reparto de la información. La película nos va a ofrecer una información, unos giros en la trama. Eh, eh, depende del género, ¿no? Pero tiene toda una evolución. Y como, como nosotros seamos capaces de repartir esa información, en qué momento lo hacemos, es lo que va a hacer que la historia funcione mejor o peor, que cuente con un buen ritmo o con un ritmo peor. Que sea más interesante o lo sea menos, que haya más suspense o no, que sea capaz de enganchar más al espectador o que el espectador se nos pierda por el camino. Esas son las dos cosas. Saber qué es en cada momento, qué es lo que pretendes que el espectador sepa y sienta. Esas son las dos cosas. Y durante un cortometraje es más importante aún que en un largometraje. Porque en un cortometraje tienes todavía mucho menos tiempo para hacerlo. Y además, eso significa que posiblemente cada plano, cada imagen que tú estás mostrando va a tener un significado, va a tener un porqué. Que el espectador sepa que todo lo que estás mostrando tiene una intención, está haciendo que el factor sorpresa, que es tan importante muchas veces para contar historias, para el cine, para los largometrajes, el factor sorpresa es todavía algo que es más complicado en los cortometrajes. Por esta razón. Entonces, el cortometraje es un reto. A mí me parece que hacer un buen cortometraje es bastante más complicado que hacer una buena película. Otra cosa es luego conseguir que te la produzcan, conseguir realizarla, que hoy en día es una locura. Y fíjate, yo llevo muchos años y todavía no lo he conseguido. Sigo ahí luchando. Pero una cosa es eso, pero luego realmente el conseguir contar una historia son lenguajes distintos, ¿eh? Porque se podría hablar del lenguaje del largometraje y el lenguaje del cortometraje. Pero realmente hacer un cortometraje que trascienda, un cortometraje que sea capaz de remover, que te agarre desde el principio hasta el final, creo que es muy complicado. Creo que es muy complicado y por eso es un reto maravilloso. Sí, yo creo que cada vez más tendemos en favor del cortometraje, ¿no? Que yo recuerdo, yo empecé la carrera de comunicación audiovisual hace 10 años
y yo recuerdo que yo había visto muy pocos cortometrajes y eran los típicos que se habían vuelto virales, si es que existía en ese momento ese concepto, pero ese concepto es el que rodaba un poquito por todos, ¿no? Que un mismo cortometraje era el que triunfaba. Ahora yo creo que tenemos una ventana increíble y sobre todo esto lo ha hecho posible yo creo las redes sociales, ¿no? Que por eso también uno de los objetivos de este taller es que es decir, una publicación en Instagram puede ser perfectamente un cortometraje, ¿no? Porque tiene incluso, no sé si hay un perfil en Instagram que no sé si lo conoces, que es el Cristian, que es un Diego Villalba, que es un actor que se hace pasar por un influencer y hace de Cani total. Y hace vídeos de 2 o 3 minutos en los que tiene un arco, el personaje increíble. Y me parece fascinante, ¿no? De que ya está al alcance de todos, que no hace falta, como hemos hablado antes de la conexión, ¿no? De que nos llamamos como cortometrajes de guerrilla, ¿no? Que yo creo que eso es lo que está volviendo ahora y creo que también es lo que estamos educándonos cada vez más en ese tipo de lenguaje, que como bien dice, la película es un lenguaje y el corto es otro lenguaje totalmente diferente. No, aparte que yo creo que de alguna manera el cortometraje va a volver otra vez a ponerse muy de moda porque bueno, también están los TikToks y todo ese tipo de cosas. El formato corto, el llegar al espectador rápido, porque rápidamente haces así, ¡fum! ¡Fum! Y pasas a lo siguiente. O sea, esta forma de consumir información, de consumir contenidos en las redes sociales, en Internet, en YouTube, hace que la forma de contar también sea distinta y tiene mucho que ver con la brevedad, con enganchar desde el principio o estás perdido. Todo esto tiene mucho que ver con el cortometraje. Ahora mismo o hay series que entonces ya uno es como ya sabe que es una especie de maratón. Sí. O realmente tiene que ser algo muy breve, muy viral, muy inteligente, o bueno, o muy tonto, pero quiere decir que enganche desde el principio y tal. Entonces, las cosas están cambiando. Yo creo que el cortometraje se vuelve a poner de moda en ese sentido, ¿no? Pero fíjate que estamos hablando un poco de cómo pierde un poquito el cortometraje ese factor sorpresa y sin Sí. embargo a la vez mm, esto pasa por un lado, pero por otro también gana factor sorpresa. Quiero decir que lo que pierde por un lado lo gana por otro. Y quería continuarte con con esta exposición porque eh, pasa una cosa con el cortometraje también, que no pasa en el largometraje. Al tratarse de presupuestos más bajos, más, eh, te permite como creador arriesgar más. Tienes además mucho más libertad creativa. Ujú. Entonces, no solo desde el creador haces una propuesta más atrevida, más arriesgada, quizás más original, y la puedes hacer porque no necesitas el apoyo de tanta gente, ni tanta gente se va a meter a opinar. Quiero decir que vas mucho más directo desde la idea hasta la consecución del producto. Esto te permite también que cuando trabajas, por ejemplo, con actores, profesionales, bueno, o al menos con actores, cuando no lo tienes que hacer tú con tus sobrinos y yo qué sé, quiero decir, cuando realmente tienes la Sí. oportunidad de trabajar con actores de verdad, eh, muchas veces los actores están un poco encasillados en los largometrajes, en las series y tal, y sin embargo se atreven a hacer, o sea, encuentran en el mundo del cortometraje un lugar para poder salir de esos encasillamientos y alguien que está haciendo solo comedia, de repente intentar hacer un cortometraje que es un drama o es un cortometraje de terror. Entonces, de repente hay una frescura, hay un atrevimiento, hay una originalidad en las propuestas de los cortometrajes que vuelve a ser también muy sorpresivo, ¿no? Por eso lo de la sorpresa. Ujú. O sea, realmente cuando tú ves en un festival te ves 8 o 10 cortometrajes, fácil que te sorprendan, ¿no? Por esto mismo. Porque hay mucho más atrevimiento, porque hay mucho menos en juego. Entonces, esto yo creo que es algo que es también notable de contar, ¿no? Y luego, hay que tener en cuenta, ya no tanto en el mundo del cortometraje, pero sí en el mundo del largometraje, que un poco que la industria del cine es como un animal salvaje, va cambiando, como decíamos, va cambiando muchísimo, va cambiando muy rápido las modas, las formas de producir. Ahora mismo las salas están muriendo, se está yendo todo a las plataformas, lo cual también cambia la forma, como digo, de consumir.
Entonces, claro, los productores o lo que la gente va a esperar de ti también es otro tipo de contenido, es otro tipo de cosa, ¿no? Entonces hay que estar muy también al día, muy al contacto con el espectador y al contacto con un poco con lo que está pasando, con lo que se está consumiendo. Esto pasa menos en el cortometraje porque lamentablemente el mundo del cortometraje está absolutamente fuera de la industria del cine. Ni siquiera vale como cantera, que podría ser como la cantera, ¿no? Como si fuese esto el fútbol. Hay gente con muchísimo talento, gente haciendo cosas realmente increíbles, pero no hay nadie mirando. Están los campos vacíos y no Sí. hay nadie que se interese por tus goles, por tus jugadas, por tu forma de jugar ni nada, ¿no? Realmente los espacios para mostrar los cortometrajes han ido cayendo, ya no se ponen delante de las películas como antes, ya prácticamente no hay espacios en las televisiones para los cortometrajes, con lo cual se ha vuelto algo muy endogámico. Hacemos cortometrajes prácticamente para gente que hace cortometrajes. Eso es una cosa como un poco rara, ¿no? Por eso digo que muchas veces tampoco tenemos que pensar tenemos que pensar no solo en nosotros, sino realmente a quién va dirigido los cortometrajes, ¿no? En ese sentido también los cortometrajes se vuelven algo más exigentes porque al final la gente que hace cortometrajes, que hace cine, sabe bastante de cine. Con lo cual, el espectador que está yendo a los festivales son gente que sabe bastante de cine y que posiblemente haya visto ya muchos cortometrajes. Ahí está también un poco el reto, ¿no? Claro. Eh, y luego, fíjate, un poco por seguir en el hilo que estamos hablando un poco de todo esto, como ves, estamos muy alejados de la teoría de cine y de las formas realmente, los pasos de hacer un cortometraje, que creo que eso es más fácil de encontrar en internet y tal. A mí creo que es interesante que hablemos así un poco de forma más abstracta, ¿no? Hay otra cosa de la que me gustaría hablar, que es, por ejemplo, la empatía. A mí me parece que la empatía es un arma fantástica para hacer cortometrajes. A la hora de eso mismo, de saber exactamente, de conocer al público al que va dirigido la historia que queremos contar, a la hora de conocer bien a los personajes y ser honestos a la hora de retratar a los protagonistas que van a contar nuestras historias. La empatía es un arma, pero luego es que la vida también es un entrenamiento. Me parece que es importantísimo. Nosotros, los que queremos hacer cortometraje, los que hacemos cortometraje, los directores o los directores de cine o los guionistas, no somos trabajadores de oficina de 8 horas. O sea, tú, quien es director de cine, lo sigue siendo cuando llega a casa, mientras ve una película, mientras se hace un bocadillo. Eres director siempre. Entonces, ahí eso hay que aprovecharlo. La vida es un entrenamiento y ahí puedes estar viendo, observando eh, cómo habla la gente, cómo se desenvuelve, cómo son las reacciones, situaciones que pasan a tu alrededor. Eh, las historias están ahí fuera, ¿no? Entonces hay que vivir, la experiencia personal es importantísima. Entonces, esto que no se nos tiene que olvidar, que si no vivimos es muy complicado contar, al igual que si no leemos es muy complicado escribir. Puedes escribir muy bien leyendo poco, pero pues, posiblemente escribirías todavía mejor si leyeses bastante más, ¿no? Esa es una razón, eso es una cosa que es así. Luego hay una cosa que volviendo a mi cine, digamos, ¿no? A mi forma de contar las historias, a mí me gusta mucho basarme en el lenguaje visual. Y hay una cosa, un arma muy buena en el lenguaje visual que también es el tema de un poco de la abreviación visual, de contar cosas con imágenes y menos con diálogo, Sí. eh, utilizar la simbología muchas veces, eh, el tratar de dar cierto aire, vamos a decir, poético, pero no poético en plan algo viejuno ni acartonado, sino poético en el sentido de utilizar una metáfora, de utilizar algo que sabes que va a trabajar en el subconsciente. Dejar que el espectador eh, trabaje un poco en tu historia, que es maravilloso cuando acaba el cortometraje, o sea, cuando el cortometraje, esto lo digo muchas veces también, pero me parece que es lo mejor que le puede pasar a un cortometraje, que dure más de lo que dura su metraje, que cuando termina el cortometraje todavía sigue en el subconsciente, en la cabeza del espectador. Si has logrado eso, es algo memorable, ¿no? Y para eso muchas veces pues uno utiliza pues, simbolismos en el lenguaje o utiliza quizás finales abiertos o trata no de responder preguntas, sino muchas veces de
de proponer, o sea, no de entregar las respuestas, sino de proponer las preguntas, ¿no? Que la gente se empiece a preguntar cosas. Eso a veces es más me parece que es más útil, ¿no? Más interesante. Bueno, sintetizar es un arte. Como ahora Diría mismo, a ¿no? continuación. Sintetizar es un arte, que esto lo hemos dicho antes. O el cortometraje se puede ver como el arte de sintetizar. Yo me pasaba, esto lo quiero contar, me pasaba al principio que cuando con los primeros cortos, yo creo que nos ha pasado a todos, que eran demasiado largos, pero yo pensaba que era una cosa que era guay, porque digo, cuanto más largo sea, más se parece a un largometraje, con lo cual mejor será, ¿no? O sea, cuentas que eres capaz de hacer algo, de mantener. Pero te das cuenta que según vas aprendiendo más y vas siendo mejor contador de historias, poco a poco vas sintetizando, vas manejando mucho mejor las elipsis. ¿Qué hace falta contar y qué no? ¿Qué parte de lo que de lo que le va a pasar a mi personaje está mejor contada si no la cuento o está mejor contada si realmente me detengo y le doy tiempo, ¿no? El aprender a hacer eso es lo que realmente nos empieza a convertir en mejores directores. Empieza a hacer que nuestros cortometrajes sean mejores. Por eso hablo del arte de sintetizar, ¿no? Realmente las historias respiran por sí solas y necesitan, si una historia necesita durar 20 minutos, debería durar 20 minutos, no hay que llevarla a 5 por cojones. Pero me refiero que posiblemente los cortometrajes tengan que durar mucho menos de lo que creemos al principio. Y ser capaces de sintetizar es algo que, como digo, sucede con el tiempo. Mis cortos cada vez iban siendo más cortos. Y yo recuerdo me acuerdo que mi padre una vez me dijo, no sé si era el tercer cortometraje que yo había hecho, el primero había durado 30 minutos, el segundo 35, y de repente volví a casa con uno que duraba, creo que era 8 minutos o algo así. Y entonces mi padre me dijo, bueno, pues ha estado bien esta época tú y haciendo cortos y tal. Daba por sentado que ya se acababa. O sea, que ya... Y digo, ¿pero por qué dices eso? Y no, ya, pues porque ya no harás más, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no? Y dice, no sé, porque parece como que se está acabando las ideas. Este solo dura 8 minutos. Claro, no tiene que ver con las ideas. Es que hay historias que necesitan realmente 8 minutos o solo 5, Sí, ¿no? sí, sí. Pero eso es un pensamiento que llega muy de primeras. Realmente nos da la sensación de que, o sea, no entendemos muy bien también la duración, ¿no? Lo que motiva el que una historia dure más o dure menos. Es una cosa que también se va aprendiendo haciendo cortos. O sea, parece que hacerlos. Hay que hacerlos, vamos. Y también yo creo que hablando con la gente, ¿no? Porque muchas veces yo soy el primero, ¿no? Yo me meto dentro del bote. En el que yo me doy cuenta que incluso hablando con la gente, intentando contar una historia, te excedes más de lo que en detalles que son insignificantes, en cosas que, ¿no? Y yo creo que es un buen entrenamiento. Había un director, en relación a lo que dice, que creo que tengo uno en la cabeza que es ese, pero la verdad que no me atrevo. Que dice que el buen director es aquel el que esconde más piezas del puzzle, ¿no? Y aún así, el puzzle sigue teniendo sentido. Que ya como darle al espectador ese trabajo de encontrar cuáles esas piezas que faltan, ¿no? Y cómo encajan. Es que además creo que es un poco el problema que hay en bastante del cine blockbuster que llega a los cines ahora, los largometrajes. Muchas de las películas de superhéroes, que al final siempre son los mismos superhéroes otra vez salvando el mundo. Es que tampoco, o sea, son fórmulas, son cócteles con los mismos ingredientes que simplemente cambian el color o el nombre del ingrediente, pero es prácticamente lo mismo. Es como siempre asegurar, no arriesgar nada, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que estás haciendo es ofrecer al espectador una película con el puzzle ya hecho todo el tiempo. Entonces, el puzzle puede ser alucinante, puede tener 1000, 2000, 5000, 150.000 piezas, puede ser acojonante, lo ves, es un mural, dices, qué maravilla, cuánto efecto especial, pero si no le estás dejando que el espectador ponga ninguna de las piezas, entonces llega un momento que les pierdes, que se aburren, que ya vas a hablar, yo ya no sé si en esta película estaban Thor y Spider-Man juntos o Spider-Man o es el rebot son todas iguales realmente, ¿no? Entonces, porque te las dan absolutamente masticadas. O también puede pasar que te pases, le dejes demasiadas piezas, se lo pongas demasiado complicado al espectador y no quiera, ¿no?
Y otra cosa es también que poco a poco estamos acostumbrando también al espectador a dárselo cada vez el puzzle ya más hecho, y cuando de repente les pones una pieza de más o se lo pones un poco más complicado, pues refunfuñan, se quejan o no les gusta o lo que sea, ¿no? Esa es otra historia. Pero bueno. Yo, luego también hay una cosa, por ejemplo, que me pasa a mí, que es el tema de los géneros, ¿no? Que tengo compañeros que hacen cortos de terror y punto, ¿no? Y a mí, por ejemplo, eso siempre me parecía un poco extraño, porque a mí me fascinan contar historias en general, ¿no? Y a veces empiezas a escribirlo y no sabes siquiera qué género es, pero decir, bueno, puedes adivinarlo, porque partes de una idea o partes de una imagen o lo que sea, y a lo mejor sí ya te está dando pistas de que no va a ser precisamente una comedia, ¿no? Porque a lo mejor la imagen es brutal. Pero, pero nunca sé exactamente qué va a pasar, qué género va a ser al final, ni siquiera qué formato. No sé si estoy haciendo un cortometraje, si va a ser un documental, si va... Entonces, y creo que debiera ser así. Por eso me extraña mucho, quiero decir, lo respeto mucho, pero me cuesta entender cómo la gente puede solo contar historias encerrado en un género, ¿no? Concreto. Mis cortometrajes yo creo que he tocado todo, solo me falta el musical, creo. Por lo demás creo que he hecho casi todo. Y me parece que además que está bien porque es más arriesgado, pero el cortometraje también no solo está como para que sea una tarjeta de presentación, sino que está para experimentar, para fallar, para probar cosas, para darte cuenta de qué errores son los que cometemos. Em, y luego hay una cosa también que pasa muy a menudo, y es que mucha gente haciendo cortos, o haciendo largos también, pero sobre todo haciendo cortos, hay mucho director que se obsesiona con la técnica y con la cámara y el look, y tiene que parecer muy de cine y tiene que ser muy cool y tiene que ser todo tal, y necesito mover la cámara mucho y a veces un traveling y ahora un plano secuencia y ahora no sé qué. Y a veces nos olvidamos de lo que realmente el director hace. Y quiero decir que para crear una puesta en escena técnica para averiguar con qué objetivo quieres grabar, qué plano, si quieres hacer un primer plano, un plano medio, un plano general, es como digo, con qué objetivo hacerlo, si quieres utilizar un trípode o quieres utilizar una Steadicam o cámara en mano. Para todo eso, incluso tienes un director de fotografía o un cámara que te puede echar una mano, que puede saber entender más que tú de lentes, con el que puedes discutir creativamente sobre ello y tal. Pero hay una cosa en la que el director está solo. Hay una parte en la que el director no va a tener ayuda ni del productor, ni del cámara, ni del sonidista, ni nadie. Y es la puesta en escena con los actores. Y me da la sensación de que muchas veces nos olvidamos de eso. Nos obsesionamos con el look, con la cámara, con tal. Y cuando llega la hora de dirigir actores, o los dirigimos como robots. Mira, usted va ahí, pega 2 pasos, mira hacia el frente y no sé qué, que es un poco el estilo ruso este, ¿sabes? Que, bueno, que también funciona, pero quiero decir, y nos olvidamos de aprender y de coger experiencia por ejemplo, tratar de dar, mm, de dar, no sé cómo decirlo, no son órdenes, tampoco son consejos, de hacer comentarios, digamos, a los actores, comentarios que sean breves, que no sean confusos, que no sean contradictorios, que a la vez les sirva como para crearles cierta seguridad en lo que están haciendo. Los actores son por lo general muy inseguros, es normal, tienen muy poco control sobre lo que sucede, ¿no?, a su alrededor. Entonces, les puedes todavía volver más inseguros si les das 2, 3, 4 comentarios de golpe que no coinciden entre ellos y les confunden más y de repente te has cargado su actuación. Y de eso no somos conscientes. Realmente dirigir a actores es un apartado importantísimo y se aprende también haciendo cortometrajes y trabajando con distintos tipos de actores y con distintos tipos de género, y metiendo mucho la pata. Entonces, yo creo que es una parte de la que también hay que tratar de disfrutar. Yo por eso cuando me gusta mucho intercalar los cortometrajes de muy poco presupuesto o de cero presupuesto, he hecho muchos. Safe 2, La Marea, bueno, tengo muchos cortos que he hecho sin presupuesto. Pero si me meto en follones de cortometrajes, de presupuesto y me tiro a veces años, como me pasó con Ainhoa, que me tiré 7 años para conseguir producir un cortometraje,
que hay gente que se tira 3 para hacer un largo, y dices, ¿cómo te has podido tirar 7? Pero bueno, era simplemente porque hay veces que pienso, esta historia se lo merece, le merece la pena ser contada con unos medios de producción adecuados y a lo mejor en este caso pues más ambiciosos, pero no solo por eso, sino porque hecho en falta o digo, bueno, ya está bien, me he hecho 2, 3 cortos así y ahora quiero hacer un corto en el que por fin tenga cubiertas los cargos de los distintos departamentos, no me tenga que ocupar yo, como cuando haces un corto guerrillero, y por fin pueda dedicarme a compartir el trabajo con los actores y tratar de trabajar juntos su personaje y tratar de llevarlo y de sacarlo mejor y encontrar matices y tratar de mejorar la actuación y de tratar de sacar lo mejor del actor. Todo eso es lo mejor que te puede pasar como director y muchas veces por distintas circunstancias o no tenemos tiempo para hacerlo o no tenemos la experiencia suficiente o se nos olvida que es tan importante, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa que para la gente que quiere hacer cortometrajes se lo recomiendo. Vale. Junto al tema de tener muy claro, que es el primer consejo que doy siempre, de cuáles son tus limitaciones. O sea, si lo que tienes son 100 euros, pues hazte algo que puedas hacer con 100 euros. Eh, porque si lo que te pones a hacer es un cortometraje con persecuciones y con no sé qué y en la calle, quiero decir que posiblemente te vayas a tener que ocupar de demasiadas cosas, posiblemente vas a estar muy estresado eh, y, y posiblemente acabe el corto fallando por algún lado. Me refiero, hay historias que a lo mejor no necesitan de 7 localizaciones, una persecución y 3 caballos. A lo mejor tienes una historia que puede ser maravillosa y la puedes contar en una simple habitación de hotel con 2 actores. Si me permite, Iván, me parece súper interesante lo que has dicho, lo de actores, porque vamos, yo he trabajado por experiencia también en muchos rodajes en el que se centra muchísimo en lo que es la imagen que está perfecta, aquí quiero un foco, aquí quiero... entonces, me parece súper importante porque, claro, el actor es el que materializa y el que significa todo el trabajo que hay detrás. Me parece súper importante trabajarlo con ellos. Para quien le interese y quiera indagar un poquito más, justamente en el festival, porque la importancia que tiene, hemos dedicado un taller de formación a dirección de actores e interpretación, que justamente lo ha hecho Lamberto Guerra, un actor de Canarias, en el que es lo que decía que a cualquier director le recomendaba ponerse delante de una cámara y ser actor, para ponerse en la piel y saber qué es lo que hay que hacer. Yo ahora, bajo mi experiencia, puedo compartir de que a mí lo que me ha hecho tener esa empatía de la que tú hablas es trabajar con gente que no es actor. Mi amigo, mi familia, gente del pueblo, y eso, claro, al no tener ellos unas técnicas y no decir, venga, el trabajo te lo doy para ti, sino que tienes que poner tu cabeza a pensar de qué forma puedes sacar lo mejor de esa persona para que te dé el personaje que quiere tal, y eso creo que ayuda mucho a la hora de trabajar después con actores profesionales. Te da mucho rodaje, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Aconsejarías a alguien que está empezando rodar con gente que no sea actores o que no hayan estudiado arte dramático o directamente con actores? Hay películas que han sido rodadas con actores no profesionales o con gente cogida de la calle y son maravillosas. Yo creo que es un poco volviendo a lo de antes. Yo creo que hay que ser consciente de lo que se tiene, de lo que se puede hacer y luego ahí, pues, de lo que te puedes permitir. Yo creo que los actores también entran ahí. Posiblemente los actores muy consagrados o muy famosos no van a querer hacer un corto sin nada de presupuesto en tu casa. A lo mejor no van a querer irse a tu casa y tal, aunque sepas hacer una tortilla de patata espléndida, ¿no? Entonces, no te va a quedar más remedio que empezar con gente que conoces, que pueden ser amigos tuyos, puede ser tu familia, puede ser gente que a lo mejor tiene alguna experiencia en teatro, puede... Pero bueno, hay muchísima gente deseando trabajar, entonces, y la gente sabe lo que significa hacer un cortometraje, con lo cual yo creo que el acceso a actores o a gente con experiencia en actuación es cada vez mayor, o sea, es muy, muy fácil. Que si lo recomiendo una cosa o la otra, yo he hecho de las dos cosas. Entonces, yo creo que yo creo que se puede hacer, como digo, el propio proyecto te lo va a decir. O sea,
Yo cuando no ha habido más remedio he actuado yo. También, volviendo un poco a lo que decías de eso, de lo de recomendar a los directores que actúen alguna vez, yo he hecho teatro, entonces, y me presentaba a un casting. Yo lo que sí que recomendaría a cualquier director es que se presente, por favor, alguna vez a algún casting de cine, para que vea lo absurdo, lo difícil que es, lo mal que se pasa, lo mal que te lo hacen pasar muchas veces, la cantidad de competencia que hay, cómo te sientes esperando con tantísima gente ahí siendo solo un número. Yo lo paso muy mal en una de las cosas que no me gustan hacer, que las tengo que hacer, claro, pero no me gusta participar o estar en los castings, por eso mismo, porque me he hecho un par de ellos y siento demasiada empatía y casi una empatía que me hace sentirme mal, ¿no? A veces me ha tocado incluso hacerlo de niños, casting de niños, que lo he hecho algunas veces, y me ha costado mucho y me he sentido muy mal porque les ves que se ponen tan nerviosos y tratas de hacerlo lo más familiar posible, pero a pesar de todo lo pasan mal y no quieren defraudar a sus padres y luego sabes que no puedes coger a todos. Y además luego uno entiende, eh, ya cuando estás en la posición de director, entiendes muchas veces cómo suceden los castings. Quiero decir, cómo se realizan luego la selección que muchas veces no tiene nada que ver ni con el talento ni con nada. Tiene que ver con que realmente a lo mejor el físico se adecua más a algo o tiene que ver porque es una decisión que no la has tenido que tomar tú, pero te han dicho que tiene que haber una... En fin, a veces te obligan en televisión, en fin, no sé, es bastante ingrato. Yo sí que es verdad que lo considero a la hora de trabajar con los actores, si tú mismo has actuado y has sentido esa inseguridad y conoces cuáles son las cosas que a ti te ayudan, yo creo que eso es un arma maravillosa para realmente conectar con los actores y ser capaz de darles una ayuda mucho más útil, ¿no? Entender también su trabajo. Sí, desde luego. Vale, si alguien que por ahí más o menos, y ya cerrando y entrando por el embudo más o menos, ¿qué le diría a alguien que nos está viendo ahora mismo y que diga, vale, yo es que al principio cuando hemos hablado de distribuidora y demás, yo lo que quiero es contar una historia, no quiero dedicarme a esto profesionalmente, sino que, no sé, soy profesor o soy psicólogo, soy tal, y tengo una historia ahí que quiero hacerla y quiero hacerla entre amigos y sin más. Quiero que se quede entre nosotros, no quiero que se mueva, no quiero publicarlo siquiera. ¿Qué le diría a esa persona que se quiere iniciar dentro del mundo del cortometraje? ¿Qué le recomendaría? ¿Qué consejos le darías? ¿Cómo empezaría? Bueno, lo primero, efectivamente, es eso, saber cuál es la motivación para entender cuál es el camino más directo a llegar a conseguir lo que uno se propone. Luego, tener una idea, contrastarla, como hemos dicho al principio, que puede ser contándola, escribiéndola como si fuese un cuento. Luego ya de eso hay que pasar a lo que sería un guión literario, puede ser un guión casi literario, en el que ya empiezas a plasmar diálogos, por ejemplo, los nombres de los personajes. Y luego ya hay una técnica que te lleva a hacer lo que sería un guión cinematográfico, que entonces ahí ya lo que hace uno es dividir lo que sucede en escenas, ¿no? Y en secuencias, pero las escenas básicamente tienen que ver con las localizaciones, es decir, cada vez que cambiamos de localización sería una escena nueva. Eso nos va a ayudar a que una vez que tenemos que organizar el rodaje o la grabación del cortometraje, todo el mundo va a entender, vale, lo siguiente va a suceder aquí en el pasillo. ¿Qué necesitamos? El pasillo tiene que estar la bombilla encendida, apagada, para entender todas las necesidades que tenemos a la hora de realizar el cortometraje. Es necesario que la historia esté repartida en escenas, ¿no? Y que estén en escenas numeradas. Yo luego lo que sí que aconsejaría es contar con la confianza un poco de las personas con las que vas a trabajar, porque pasa muchas veces, muy típico, sobre todo en los primeros cortometrajes, que tiramos mucho de amigos y no entendemos que puedes encontrar gente que le pueda apetecer mucho al principio, que te quiere ayudar, que tal, pero al fin y al cabo es complicado no encontrar gente que tenga la misma pasión, que realmente esté, cuando ya deja de ser algo divertido
los cortometrajes llegan a un momento muchas veces que llega un momento en el que es duro, en el que hay que quedarse un poquito más. Empieza un partido de fútbol que quería ver no sé quién y le está diciendo, por favor, no lo veas, quédate. Empieza a haber ciertos sacrificios. Y cuando te das cuenta, mucha de tu gente, unos se han ido, otros, en fin, quiero decir que es complicado. Entonces, ser consciente de con qué gente son la gente con la que vas a compartir esa aventura de hacer el cortometraje. Luego, encontrar unas localizaciones que se presten y que realmente te den ya bastante. Si hay poco presupuesto, sobre todo, contra menos es el presupuesto, mejor tiene que ser la localización, porque menos dinero vas a tener para tener a alguien, a un atrecista, a alguien de arte que se encargue de cambiarte un mueble y ponerte otro. Si no tienes acceso a eso, ni tienes acceso a alguien que vaya a hacer que se vaya a ocupar de ese departamento, pues razón de más para que la propia localización ya esté muy cercana, como tú te lo imaginas, a lo que la historia necesita y que tengas que tener muy poca intervención, ¿vale? Entonces, la elección de las localizaciones en un cortometraje de alguien que empieza, me refiero con poco dinero, es fundamental, es muy importante, ¿vale? Luego tener actores, profesionales o no profesionales, pero desde luego hacer un esfuerzo primero, de tratar de leer el guión para que tener muy claro que todo el mundo está entendiendo la película como tú, que la gente, que no solo tú estés viendo la película, sino que también todo el mundo entienda qué es lo que quieres hacer, porque va a ser mucho más fácil el trabajo, sobre todo los actores, ¿vale? Que entiendan bien su personaje, cuáles son sus motivaciones, por qué está haciendo esto, por qué no está haciendo esto otro, ¿vale? Entonces, permitir o tener tiempo suficiente para ensayar, no encontrarte allí directamente y luego esperar que la gente actúe fenomenal de la nada, que lo haya entendido todo y tal, ¿no? Los ensayos me parece que son algo también importante, o las lecturas de guión, ¿no? Y luego ya entra, si quieres, una vez que ya tienes todas las cosas fijadas, hay una parte que tiene que ver con la improvisación, con cosas que suceden durante el rodaje, que muchas veces son mágicas, porque de repente te habías imaginado una cosa y tienes un imprevisto y lo tienes que rodar en otro sitio y luego es mucho mejor, porque, en fin, hay cosas muy mágicas que creo que es lo que hace también muchas veces que el propio equipo entre en una especie como de éxtasis y que donde crees que todo va a ser un caos, una catástrofe y no va a funcionar, no vas a conseguir tener todos los planos grabados o no vas a conseguir hacerlo, al final de una forma o de otra, al final acabas haciéndolo y acabas sacándolo adelante, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante. Y bueno, y luego también tener claro que vas a poder, o sea, qué es lo que quieres hacer tú luego con el cortometraje, qué salida tiene, porque no es, me pasa muchas veces que tengo gente que se está esforzando para tener mucha calidad a la hora de rodar el corto y luego cuando le pregunto, pero bueno, pero luego qué quieres hacer con él, no te lo saben decir, ¿no? O sea, el circuito a lo mejor va a ser internet. Bueno, es que si solo va a ser internet y lo quieres colgar en YouTube, a lo mejor lo puedes hacer con una cámara de fotos que graba vídeo estupendamente y no tienes que estar liándote, atándote la toalla a la cabeza para conseguir una cámara profesional y tienes a lo mejor un cámara que no tiene tanta experiencia. O sea, tendemos mucho a complicarnos nosotros el propio proceso. O sea, todo lo que sea simplificar es mejor. Y esto que es tan fácil y que es tan básico es algo que se nos olvida. Pero a todos nos ha pasado, ¿no? Sí, sí. O sea, a mí me parece súper interesante lo que has dicho y te tengo que decir que en esta horita he aprendido un montón porque, o sea, compartir tu experiencia y yo me quedo con una cosa y es que, corrígeme si me equivoco, y es que en el cortometraje hay que marcar muy bien las emociones, ¿no? Y que un cortometraje, básicamente, lo que se trabaja muy bien es la emoción. Yo, por ejemplo, lo que cuando me enamoré de tu trabajo fue con Tono Menor. Lo vi y es una emoción entre soledad y desconcierto, ¿no? Trabaja muy bien una sola emoción y a partir de ahí va como desgranando los diferentes tipos de emociones que van desencadenando, ¿no? Esa misma. Entonces me parece súper importante, nunca lo había valorado así y nunca lo había visto así. Y me gustaría ya para terminar y cerrarlo todo, una cosa con la que te quedas tú. ¿Con qué te quedas? Con todo lo que has dicho y con todo lo que hemos estado hablando. Quizás con el tema de quizás con el principio, con el tema de la motivación.
Porque es algo fundamental, no solo para hacer cortometrajes, en la vida en general. O sea, si perdemos la perspectiva de qué es lo que nos está, de cuál es la gasolina que nos está haciendo mover el motor para hacer algo, si no tenemos claro si tenemos un motor diésel o tenemos un motor gasolina, lo que puede pasar es que acabemos equivocándonos, metiendo el combustible equivocado y cargándonos el motor y quedándonos por el camino tirados a medio camino sin haber llegado ni sin estar ni estar de vuelta, ¿no? Eh, y a la hora de hacer cortometrajes, yo he visto a mucha gente que simplemente, quiero decir, que lo ha visto el cortometraje como una vía rápida para hacer largometrajes, y hay gente que le ha salido muy bien, lo ha tenido muy claro, ha ahorrado, ha dicho: yo quiero tener un acceso a los mejores actores, voy a cogerme la cámara de no sé quién, tú, a una cosa que esto está contado 1000 veces, pero voy a hacer una cosa, o sea, voy a una cosa típica, pero que sea muy de festivales, o una, no sé, algo de crítica social con no sé qué, que ahora se lleva mucho. O sea, hay gente muy ambiciosa, con las ideas muy claras, pum, hace un corto, 2 cortos, lo siguiente ya sabe dónde posicionarse, y me parece que está muy bien. Pero como decía al principio, esa puede ser una sola motivación, pero luego está también la historia de querer contar historias, y a lo mejor tú luego puedes ser un técnico, un realizador, un director muy eficaz, y te puedes estar toda la vida dedicando a hacer películas más comerciales o trabajando en televisión, y yo eso es algo que respeto muchísimo, pero luego realmente los directores que trascienden, que realmente consiguen tener algo así como un estilo. Cuando tú ves en la televisión, pasas por delante de la televisión y mira, y dices: ah, mira, esto es Tarantino, y a lo mejor no la has visto la película, Ujú. pero te basta con ver 3, 4 o un diálogo o lo que sea, y dices: esto es Tarantino, o esto es Woody Allen, o esto es Tim Burton. ¿Ves? Y dices: hostia, eso es Tim Burton, lo ves por el look, por no sé qué, pum. O, o porque está Johnny Depp, que salen todas las suyas, ¿no? Pero, Sí, sí, sí. pero me refiero que han conseguido tener un estilo. Y a mí me parece que eh, conseguir un estilo propio, conseguir una firma propia, conseguir que la gente reconozca tu forma, tu perspectiva de ver la vida, porque no vamos a inventar nada nuevo. Nadie va a venir aquí a hacer un cortometraje con el que va a descubrir la rueda o el fuego. Está todo contado, y tampoco en los largometrajes. Pero sí que podemos contar historias de forma honesta, em, a través de nuestra propia experiencia, y con la intención realmente de conmover o de transmitir, como decías tú muy bien, emociones al espectador. Y cuando eso se consigue y se trasciende, em, y eso es capaz de repetirlo, da igual en qué género estés, o da igual en qué historia estés, o con qué actores, o con qué director de fotografía, o eso me parece que es el mayor propósito al que puede llegar alguien que se quiere dedicar al cine. Entonces, pasito a pasito, hay que empezar poco, desde abajo, pero yo creo que esa honestidad con nosotros mismos, de saber y tener muy clara cuál es nuestra motivación, es fundamental. Pues Debería de ser la primera pregunta que nos tendríamos que hacer antes de coger una cámara, un móvil o lo que sea. lo comparto enteramente. Pues nada, Iván, muchísimas gracias de verdad por habernos dedicado esta horita y poco más. Ya de cierta forma, ya para mí, aunque el año pasado fue de forma online, este año también, pero por lo menos te he puesto cara y nos hemos puesto voz. Ya pertenece casi a la familia de este festival, porque el año pasado se diste los derechos para visionarlo de varios cortos. Este año se pueden ver 4 de tus cortos. De hecho, lo hemos puesto en la primera fila para que tengas acceso fácilmente. Fantástico, genial. Y la verdad que tenemos que considerarnos una suerte de contar tanto con tus trabajos como haber compartido esta experiencia con nosotros, porque me da pena que estés lejos, ¿no? Que también sé que no. Hubiese sido genial hacerlo allí, efectivamente, haberlo podido hacer con gente. Yo creo que ese contacto directo, al fin y al cabo, lo que decíamos antes, ¿no? Todo esto lo hacemos para conectar con gente, para mostrarle nuestro mundo interior de alguna manera, nuestra forma de ver la vida a otras personas. También un poco con la intención de repetir
ser capaces de regalar a la gente aquello que para nosotros en algún momento de nuestra vida, para muchos en la niñez, ¿no? Fue un regalo. Aquella vez que entramos a una sala de cine y de repente cuando salíamos notábamos que íbamos más ligeros, que íbamos como con un traje puesto, ¿no? Ibas íbamos con la cazadora de Top Gun puesta o con el látigo de Indiana Jones o mirando a las estrellas para ver si veíamos la nave de T o lo que sea, ¿no? Cuando eres capaz, cuando sales y te das cuenta de que te ha cambiado, que algo te ha cambiado y llegas un poco como flotando a casa y eso te dura, esa sensación te dura un tiempo, hacer cine es un acto de generosidad, porque en el fondo, cuando hablamos de las motivaciones, eh, una, de, una de las motivaciones honestas para hacer cine debiera ser tratar de intentar nosotros hacer ese regalo a otra gente. Más allá de querer ganarnos la vida con esto, de querer pagar las facturas, de querer ser reconocidos, de alimentar nuestro ego, que es muy importante, ganar premios, ir a los festivales, las alfombras rojas o todo lo que sea, ¿no? Todo el glamour que también puede ser motivación para muchos. Pero yo creo que esta debiera ser la más importante. Eso tiene que ver con el público. Entonces, sí, efectivamente, hubiese sido genial compartir con vosotros el festival allí. Pero bueno, estos son los tiempos que nos toca correr ahora mismo. Y yo estaré encantado en cualquier otra ocasión de volver a... Espero que cuando esto se pase y el festival se celebre en persona, a ver si hay suerte y puedo estar ahí con vosotros y volvemos a hacer algo. Hay mucho, mucho más que hablar del mundo del cortometraje, de cómo hacer cortometrajes y estaré encantado de hacerlo en directo. Pues nada, me emociona un poco lo que dices porque es justamente, ¿no? Que joder, con la que está cayendo, yo creo que justamente es un acto, creo que la has clavado, ¿no? Es un acto generoso y cuando me escribe la gente, oye, genial los cortos y demás, es como hay un ratito había un momento en la vida de alguien que ha estado pensando en otra cosa. Con eso ya merece la pena, ¿sabes? Que aunque después piense y vuelva a la vida real, pero ese ratito por lo menos ya como que es más reconfortante el trabajo y para mí no hay mejor reconocimiento que ese, antes que un premio, que las sombras son postureos y como yo digo, hablando en plata, ahora que no estamos en horario de niña ni nada, eso son mierda, hablando claro, Sí. y pasa así de rápido, así que... Bueno, a veces son mierdas también un poco necesarias, ¿eh? También para hacer cine hoy en día, como están las cosas, el mérito es importante, pero lamentablemente no es fundamental ahora mismo para hacer cine. Tiene también mucho más que ver con estar en el sitio exacto, a la hora exacta, con los contactos, con los followers que tengas en Instagram. Hay muchos factores que tienen que ver con tener un padrino, con tener un cuñado que conoce a que no sé quién. Pero como digo, vale, eso siempre va a ayudar, eso siempre está ahí, pero al fin y al cabo, sobre todo para un largo recorrido, para realmente mantener ahí ser capaces de sobrevivir este carrusel emocional de subidas y bajadas, de lo que es hacer cine, que es muy, 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 muy complicado. Y además tú expones tu trabajo a los demás, con lo cual tienes que aceptar también la crítica y tienes que aceptar el hecho de que a veces te cogen en un festival y a veces no te cogen y a veces crees que te pueden dar un premio y luego no te lo dan, a veces sí te lo dan. Todo eso es un juego con el ego, con las emociones, que a largo plazo la única forma realmente de sobrevivirlo y de no volverte loco es, como digo, ser muy honesto en lo que te mueve realmente a contar historias. Sí. Y eso tiene muy poco que ver con la alfombra roja, ya te digo. Sí. Pues un placer, Iván, de verdad, y muchas gracias por este ratito. Nada, el placer ha sido mío. Te mando un beso grande y nada. Besos desde Múnich. A cuidarse. Con esto cerramos la formación del Festival de Cine de Montilla. Un beso a todos y nos vemos el año que viene.